Un día, en una aldea perdida, yo diría perdidísima, en lo cotidiano de un pueblo ínfimo. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Pues de Nazaret sale la obra más lograda de Dios. Sin necesidad de oropeles, ni de gloria humana, en una existencia que el mundo actual calificaría de anodina, pueblerina y, como hoy se dice, de escasa realización personal. Durante muchos años, María vivió esa privilegiada relación con Dios sin pretensión de ningún tipo. Hasta el punto de que cuando el ángel le dice: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, María no es de las que dice: hombre, ya era hora, lo estaba esperando. No, María se siente turbada y discurría sobre el significado de aquel saludo. Ante el anuncio de Dios, la humanidad femenina más bella se conturba. Es decir, se arrodilla y pregunta a Dios sencillamente cómo puede ser. Nada indica en el relato de la Anunciación que María pudiera sospechar, esperar aquella irrupción de Dios. Pero apenas le responde el ángel de Dios: el Espíritu vendrá sobre ti, y lo hará. Se arrodilla mansamente ante Dios. Como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores, así están nuestros ojos en el Señor Dios nuestro. Eso que tantas veces ella habría masticado en su corazón, es lo que le lleva a responder: he aquí la esclava del Señor. He aquí la que se fía de la palabra que su Señor está poniendo en ese corazón. Todas las palabras del ángel a María son: vas a ser madre de un Mesías rey. La anunciación, aquel anuncio que le hace al ángel a María, es una experiencia absolutamente nueva de Dios, que va a marcar ciertamente un ritmo nuevo a su vida, ¿cómo no? Se levantó y se fue con prontitud. En aquel anuncio que el ángel le hace, al poco tiempo se ve de alguna manera confirmado. María va a visitar a su prima Isabel. E Isabel le dice: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. Pero ¿de dónde aquí que la madre de mi Señor venga a mí? La madre de mi Señor. Y en su corazón, una palabra, una llamada: madre del Mesías Rey. Subió también José desde Galilea a empadronarse con María. Se la llevaba a todas las partes. Nunca la dejó sola. Impresiona esto. Y María se dejaba llevar. María vio ahí la voluntad de Dios, porque no volvió a hablarla directamente ya el ángel. Pero he aquí que el niño tiene que nacer. Y cuando va a nacer, no hay sitio para él. No hay sitio, no lo acogen en ningún lugar. Y uno se imagina a María buscando dónde dar a luz. Pero en su corazón una palabra:
madre de un Mesías rey. Reinará sobre la casa de Jacob y su reino no tendrá fin. Pero ahora no tiene dónde nacer. Esa es la realidad. La Virgen da a luz. Envuelve y acuesta. No discute nada Dios. No hay la más mínima queja. No había sitio en la posada para ellos. Podía preguntarse, pero ¿cómo es posible que tenga que dar a luz aquí? Porque es verdad, en un pesebre. Y yo me imaginaros el pesebre, e imaginaros allí a María y a José, el niño en el pesebre. ¿Cuántas miradas se cruzarían José y María? Y dirían, ¿Mesías o rey? ¿Cuántas miradas al cielo de María buscando una respuesta a aquello? Que ella era la madre del Mesías rey. ¿Cuántos silencios tratando de encontrar alguna luz en el fondo del corazón que iluminase lo que estaba pasando? Y gracias a que nació en un pesebre y a campo abierto, pues los pastores fueron la gente más sencilla, tuvo entrada ahí. Hasta esto forma parte del designio de Dios. Y Dios, en medio de todos los acontecimientos, Dios a veces le da signos, pero son signos muy sencillos. No le va a mandar a los grandes embajadores del Imperio Romano. Por encima de todas las evidencias que parecían negar que aquel fuese el Mesías rey, estaba su fe, su confianza en la palabra que Dios había puesto en su corazón, madre del Mesías rey. Pero hay aquí que en el caminar de María va a haber otras anunciaciones. En el templo de Jerusalén, cuando acude María con el niño, un anciano que se llamaba Simeón se dirige a María Este está puesto para caída y elevación de muchos, y a ti misma una espada te atravesará el alma. Cuando a María se le anuncia que una espada le atravesará el corazón, no dice tampoco nada, se queda en silencio. Es como si estuviese dispuesta hasta el fin a lo que haya que vivir. Ahora achucharle entre mis brazos y disfrutar de ver cómo los sencillos le adoran. Mañana que me atraviese una espada por amor a él. Por amor todo. Huye porque el niño corre peligro. Y en el corazón y en la boca de María tendría nuevamente que renovar: he aquí la esclava del Señor, madre del Mesías rey. Y la Virgen se fía del sueño de José. Obedece a su guardián. Él se levantó, tomó de noche. Fijaos, no hay ni un segundo que perder, no hay ni un segundo que posponer. El tiempo de Dios es importantísimo. Cuando se recibe esa orden, no hay que mirar si es de noche o de día. Ya. Porque es decisivo esa noche.
Y no hay nada más importante que la obediencia a Dios, ni nadie más importante. Y continúan los años, los muchos años de vida oculta y callada en Nazaret. Y María ve pasar los años y observa, mira a su hijo. Y no hay milagros, y no hay signos excepcionales, y no hay nada espectacular. Y la Virgen está viendo que Dios Jesucristo, progresa, crece en sabiduría, en estatura, en gracia, ante Dios y ante los hombres. ¿Y cuántas miradas llenas de preguntas cuando María viese a su hijo trabajando, fatigándose, sintiendo el cansancio, cuando llegara sudado de su trabajo, cansado, cuando lo viera rezando en la sinagoga, el Mesías es Rey, el Hijo del Altísimo? María confía, María cree, a pesar de todo. En la Anunciación María pronunció un sí, y ese sí lo mantuvo día a día, hecho a hecho, momento a momento. Y cuando acabe la vida oculta y vaya a comenzar la vida pública de Jesús, todo el mundo hable de él, María sigue en Nazaret. Y ella pasarán los días y llegarán noticias de su hijo de todo tipo, las bienintencionadas y las malintencionadas. Y en su corazón aquella primera palabra, Madre del Mesías Rey. Y aparecerá, después de la vida pública, el sitio donde va a aparecer con luz más propia María, es al pie de la cruz. Al pie de lo que parecía el desmentido más grande al anuncio del ángel. Ahora es la hora. Y en esta hora la madre está dolorosa, adorante en adoración. Haciéndose una con la entrega del Hijo. Es el Hijo de la promesa. María, con su Hijo muerto en los brazos. Una cruz de la que lo han descolgado. Y arriba una leyenda. Este es el Rey de los judíos. Y un cadáver en sus brazos. Y una promesa en su corazón. Madre del Mesías Rey. En el horizonte de María, todavía la historia no había acabado. A los pocos días, su hijo resucita. Y María, entonces, cuando viese a su Hijo glorioso, vería que aquella promesa que Dios había puesto en su corazón, que aquella palabra del Mesías trascendente, del Mesías Hijo del Altísimo, se había cumplido. Que había hecho bien en fiarse de la palabra que el Señor, de una y mil maneras, había ido poniendo en su corazón. Madre del Mesías Rey.